Mis saludos, queridos amigos. Qué bueno que estamos acá nuevamente para estudiar en esta oportunidad la última lección de este segundo trimestre de nuestra escuela sabática. Imágenes del fin es el título de esta lección. Y evidentemente en el pasado bíblico encontramos muchas imágenes que se proyectan al futuro. Es como un eco que nos proyecta a eventos que están por ocurrir y que son los eventos que marcan el fin de todas las cosas en este mundo. Así que vamos a ver cómo algunas de estas imágenes nos ayudan a comprender mucho mejor estos eventos que son de gran importancia para nuestra vida espiritual y para nuestra preparación para recibir a Jesús cuando Él venga a buscarnos. Uno de estos eventos tiene que ver con la historia de uno de esos profetas que nos impactan, aunque realmente su trayectoria no es muy amplia en la Biblia. De hecho, su libro es bastante pequeño y me refiero al profeta renuente, o sea, el profeta Jonás. ¿Por qué Jonás era renuente? Sencillamente porque Jonás tenía un problema serio con relación a una ciudad que proverbialmente fue una nación que hostigó al pueblo de Israel e hizo mucho daño, indudablemente, a su pueblo. O sea que desde el punto de vista humano, Jonás tenía muchas justificaciones para no aceptar el llamado que Dios le estaba haciendo a ir a Nínive, una gran ciudad, para predicar allí un mensaje que no era muy popular, la destrucción de Nínive. Imagínense ustedes, quizás cuando leemos este pequeño libro, nos preguntamos por qué Jonás fue tan renuente. Bueno, hay que entender el contexto en el cual se encontraba Jonás. Por un lado, pues evidentemente los profetas mayormente eran usados para presentarle los mensajes al pueblo de Israel, no tanto así a naciones paganas. Pero cuando se trataba de una nación que era enemiga de Israel y que era fiera y criminal, pues con mucho más razón Jonás se sintió bastante preocupado y por eso trató de huir para eludir indudablemente esa responsabilidad. Jesús habló de esta situación. Jesús habló del profeta Jonás. De esa forma sancionó el hecho de que el profeta realmente había existido, que no era una fábula. Porque los judíos se acercaron una vez a él pidiéndole señal de que él era el verdadero Mesías. Y leemos ahí en Mateo capítulo 12 que dice que entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Imagínense, Jesús había mostrado muchas señales ya. Así que Jesús le responde y le dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí hay muchos más que Jonás en este lugar. Sí, Jonás pasó 3 días en el gran pez a causa de sus propios pecados, pero Jesús pasó 3 días en la tumba a causa de nuestros pecados. Esa es la gran diferencia que encontramos allí. Hay un momento importante en la historia de Jonás que puede señalarnos hacia el movimiento remanente de los últimos días. Por ejemplo, cuando encontramos ahí la respuesta que Jonás le presenta a aquellos que vinieron a preguntarle quién era realmente él, después que la embarcación amenazaba con hundirse por causa de las turbulentas olas. Y él dijo: yo soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Una declaración muy semejante al mensaje del primer ángel que nos insta a adorar al Dios que hizo el mar, los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. O sea, este es un hecho, indudablemente, que es un fundamento de nuestra fe, la adoración al verdadero y único Dios. Y déjame decirte que siempre en el campo de la adoración ha estado la batalla librada. Y así lo será al final del tiempo. El llamado que hace el primer ángel es adorar a Dios, adorar y temer a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado, y postrarnos ante aquel que ha creado todas las cosas. Por otro lado, va a haber indudablemente una fuerza, una fuerza opositora, que será la que tratará de inducir a los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia.
Y este es el campo en el cual se va a librar esta gran batalla. ¿A quién vamos a adorar? ¿Adoraremos al verdadero Dios, al Dios que nos creó, al Dios que envió a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados? ¿O nos inclinaremos ante la bestia para recibir la marca en nuestra frente o nuestra mano? Por lo tanto, creo que Jonás indudablemente es un prototipo que podemos estudiar para comprender mucho más lo que ha de ocurrir al final del tiempo. Y ese tiempo no es un tiempo tan lejano, es un tiempo que está ya prácticamente entre nosotros. Hoy por hoy nosotros tenemos que decidir a quién vamos a adorar. Claro, estos asuntos se van a ir recrudeciendo cada vez más a medida que nos vamos acercando al fin. En Jonás encontramos también algo importante cuando estudiamos este libro y es en relación con la profecía en sí. Jonás había sido enviado a Nínive para predicar un mensaje que no era popular. El mensaje de que Nínive sería, en 40 días sería destruida. Y leemos el pasaje. En el capítulo 3 dice que los hombres de Nínive, una vez que Jonás aceptó predicar el mensaje, de los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entiendan que cuando dice se arrepintió Dios, no es que Dios se arrepintió como nos arrepentimos los seres humanos que pensamos que quizás hemos cometido un error en la decisión que hemos tomado. Lo que está queriendo decir aquí, en este caso, es que Dios dilató la decisión. Hizo un stop en la decisión, detuvo la decisión para no seguir adelante. Y es importante entender lo que sucedió aquí. Realmente el Espíritu de Dios es poderoso, porque él logró que todos aquellos hombres y mujeres de esa nación, incluyendo el rey, se arrepintieran de su malicia, del pillaje, de los crímenes que cometían y provocaran un clima total de arrepentimiento y de renovación y búsqueda de Dios, una reforma en el pueblo en aquel momento, de tal manera que Dios fue movido a misericordia y finalmente perdonó a la ciudad. Es realmente impactante esto, ¿no? Elena White dice que su condenación fue evitada. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Dios y manifestó un orgullo jactancioso. O sea, si Nínive se hubiera mantenido siempre fiel a Dios, hubiera sido realmente extraordinario, nunca hubiera sido destruido. Ahora, la pregunta es, ¿podemos esperar que algo así ocurra en los últimos días como resultado del mensaje final dirigido al mundo caído? Sí, sí y no. Como nación no va a ocurrir, pero sí sabemos que muchas personas van a arrepentirse y van a aceptar el último llamado que se va a hacer, a salir de Babilonia. Como dice Apocalipsis 18:4, oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban de sus plagas. Déjenme decirles que la mayor parte del pueblo de Dios está precisamente en todas esas congregaciones y lugares que son identificados con la Babilonia espiritual. Y van a salir de allí, van a escuchar el mensaje, porque son personas sinceras, son personas que aman a Dios de todo corazón. Ciertamente no tienen toda la luz, pero realmente son personas sinceras, aman a Dios, aprecian grandemente lo que Dios ha hecho por ellos al salvarles mediante el sacrificio de Cristo. Y cuando escuchen el llamado, van a salir para formar parte del pueblo que ha de esperar a Jesús.
del pueblo que no va a renunciar a sus principios, del pueblo que se ha mantenido guardando los mandamientos de Dios, tal como están en la Biblia, no como fueron adulterados por la Iglesia católica, no. Así que de esta forma se conformará un pueblo. Por eso Jesús dijo en cierta oportunidad: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer, y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. La unión de las iglesias no significa realmente la respuesta a lo que Jesús dijo, porque la unión de las iglesias que se está en estos momentos tratando de gestar tiene que ver con adoptar todos los sofismas, enseñanzas espurias y pervertidas de la Roma papal. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que al llamado final, los que están en Babilonia salgan de allí para formar un pueblo que realmente mantenga los principios inalienables de la ley de Dios y se mantengan fieles a Dios, habiendo aceptado el sacrificio de Cristo por sus vidas. Eso es lo más importante. Otro punto que nos trata la lección está relacionado con la fiesta de Belsasar. Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Bajo Nabucodonosor, quien ahora estaba libre del problema de las incursiones asirias, la ciudad de Babilonia creció en riqueza e influencia hasta el punto de que las naciones vecinas no tuvieron más remedio que someterse a ellas. Por eso Daniel, cuando viene con el mensaje a Nabucodonosor, le dice de que el Dios del cielo le ha dado poder, le ha dado gloria, y todas las naciones se han cobijado bajo él, como aquel sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 4, donde vio ese árbol debajo del cual venía a cobijarse todas las aves. Pues así sucedió precisamente con el reino. Él era la cabeza de oro de la imagen de Daniel 2. Pero en Daniel 5 encontramos entonces el epílogo de aquel imperio bajo el reinado de Belsasar. Entonces ocurre un hecho allí en ese capítulo 5 de que Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y también sus concubinas. Y dice la escritura que entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. O sea, el rey, en una abierta violación total, trajo los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había traído de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Y eso fue en abierta
violación de un principio sagrado de que aquellos vasos de oro y plata debían ser cuidados y debían ser mantenidos de una forma reverente. Él lo que hizo fue tratar de mofarse, de reírse del Dios de los hebreos, mostrar su prepotencia, su predominio, su superioridad al hacer esto, burlándose de Dios. Y de esta manera, pues llegó al colmo finalmente, llegó al límite la paciencia, la misericordia de Dios sobre aquella nación. Ya había sido predicho de que vendría un segundo reino después de Babilonia. Entonces, bueno, cuando esto ocurre, pues Daniel es traído delante del rey y, y ahí le presentó al rey lo que había pasado y entonces fíjense la respuesta que da Daniel. Dice que entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura del rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le dieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ello. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y piedra, que ni ven ni oyen ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Daniel fue el tercer señor en el reino por solamente unas horas, pero a mucha honra, habrá dicho Daniel, ¿no? Porque cumplió su misión de una forma valiente. No es fácil para un profeta, queridos, dar un mensaje que es totalmente impopular. Usted puede ser rechazado. Daniel se arriesgó a morir. Jonás se arriesgó a morir indudablemente en su tiempo. Y ahora Daniel presenta este mensaje con esa valentía, con esa firmeza, con ese poder que Dios le dio a un rey que está borracho. Porque cuando usted está borracho, usted pierde completamente la noción de todo. Su mente está embrutecida, está turbada por completo y usted hace cosas increíbles. Yo he visto personas borrachas que en ese estado en que ha perdido el control de su mente, hacen cosas que en un estado normal nunca hubieran hecho. Así que Daniel se arriesgó inclusive a perder su vida. Sin embargo, Dios lo bendijo y el mensaje de alguna forma fue aceptado, pero ya demasiado tarde para Belsasar. Belsasar nunca se arrepintió de los pecados cometidos y aquella noche finalmente los medos y persas entraron en Babilonia, desviaron el río hacia un lugar, un lago seco, desviaron las aguas del río, entraron por debajo de las puertas de Babilonia, encontraron que no había guardia ninguno porque todo el mundo estaba enfrascado en aquella fiesta, la gente estaba tomando desmedidamente, había una orgía increíble y fácilmente acabaron con toda la ciudad y tomaron la ciudad. ¿Qué tiene que ver esto con los tiempos finales? Evidentemente en este tiempo también va a haber dos grupos. Va a haber un grupo que va a estar adorando lo que no sabe, adorando a la bestia,
adorando a su imagen. Pero va a haber un grupo más reducido que va a estar adorando al único y verdadero Dios. Y son los que tienen la señal de Dios en sus frentes. En un tiempo en que muchos van a jurar del verdadero Dios y van a profanar el santuario de Dios. El santuario de Dios que está en el tiempo, que es el santuario del sábado, el verdadero día de reposo, adorando falsamente en el día del domingo. Y llega el momento que entonces va a haber que decidir a quién adorar, si a la bestia o a su imagen o hay que adorar al verdadero Dios. Por eso habrá dos grupos que estarán enfrascados en esa situación. Entonces, en estos últimos días, cuando la crisis final se desate sobre el mundo, las personas tendrán la oportunidad de conocer la verdad también. Y eso determinará su decisión, como en el caso de Belsasar. Así que ahí sí será su corazón. Lamentablemente, en ese tiempo de juicio, cuando el juicio termine, muchos quedarán fuera. Como aparece en Apocalipsis 22:11, cuando se pronuncia el decreto, el que sea inmundo quedará inmundo y el que sea limpio se mantendrá limpio. Ya nadie podrá cambiar de actitud, ya nadie podrá echar atrás. El que quedó perdido, quedó perdido. El que quedó salvo, quedó salvo. Se cerró la gracia, no hay más oportunidad de arrepentimiento, no hay más oración intercesora. Ya Cristo no está en el santuario intercediendo por nosotros porque está viniendo a buscar a su pueblo. Por lo tanto, esto va a ocurrir. Mucha gente será pesada en balanza como fue pesada Belsasar y van a quedar faltos. ¿Por qué quedaron faltos? Porque no recibieron la justicia de Cristo que nos limpia y nos purifica de todo pecado. No vinieron al Señor arrepentidos a confesar sus pecados. Quiero decirte algo. La salvación no depende exactamente por algo que tú puedes hacer para alcanzarla. No, la salvación ya fue lograda por ti a través de un sacrificio, y fue el sacrificio de Cristo en la cruz. La salvación fue obtenida en el pasado, no es algo que tienes que obtener ahora en el presente ni en el futuro. No, la salvación el Señor te la da como un regalo. Y es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, porque esto es un don de Dios. Un don de Dios es un regalo de Dios. Es algo que no merecemos, pero Dios nos lo da porque nos ama. Es por amor que somos salvos, no por otra situación, ni por algo bueno que tú hayas hecho. Por eso Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras vienen como una consecuencia de haber recibido la salvación en Cristo. Cuando tú eres salvo, por amor a Dios, tú comienzas a obrar entonces la obediencia en tu corazón. Y es Dios el que produce la obediencia, porque Dios es el que obra en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que todo procede de Dios. Aún hasta la misma obediencia la produce el Espíritu Santo en tu vida. Son los frutos de la salvación. Entonces lo más importante es recibir a Jesús. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, el Señor te limpia de todo pecado, eres declarado santo y comienza la vida cristiana. Una vida que va constantemente en ascenso. Aunque tienes caídas, te levantas y sigues adelante porque hay gracia en el Señor para perdonar. Si alguno hubiere pecado, dice primera de Juan 2, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y así vas creciendo diariamente y el Señor te va cubriendo con su justicia en ese continuo avanzar, que es el proceso de la santificación hasta que Jesús finalmente venga por ti. Entonces, en esta lección, una de las cosas interesantes que encontramos también es una alegoría en relación con el río Éufrates, que se encontraba precisamente o se encuentra en esa área que hoy conocemos con el nombre de Turquía. El secamiento del Éufrates es un símbolo de, de lo que va a ocurrir en el tiempo final. Hay una plaga que es derramada en Apocalipsis capítulo 16, la encontramos allí, y que seca el río Éufrates. Pero vamos a ver tanto en Daniel como en Apocalipsis el paralelismo que se encuentra entre algunas de las plagas del Apocalipsis y la historia de la caída de Babilonia. Ya vimos lo que pasó allí. La historia concluye, la historia del capítulo 5 de Daniel, concluye diciendo que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Ciro entró, tomó la ciudad, y entonces Darío de Media toma el reino siendo de 62 años.
Ahora, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 19, tengamos en cuenta una cosa. Tengamos en cuenta que para poder entrar a la ciudad, Ciro tuvo que desviar el río, secó el río Éufrates para poder entrar a Babilonia. Entonces, esta misma imagen la vamos a anotar en Apocalipsis 16. Ahí encontramos que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. O sea, de la misma manera que Ciro, que era el que comandaba a los reyes del oriente, o sea, las fuerzas medopersas, secó el río para entrar a la ciudad de Babilonia, de esa misma manera se ha de secar el río Éufrates, entre comillas, que ha de preparar el camino entonces para que vengan los reyes del oriente. Y se está refiriendo ahora no al Ciro, el Ciro literal, se está refiriendo al Ciro, el gran Ciro, que viene a buscar a su pueblo, que es Cristo Jesús. O sea, Ciro se convierte en un tipo del antitipo que es Cristo a buscar y que viene a buscar indudablemente a su pueblo. Entonces dice que, continuando con la lectura de Apocalipsis 16, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Estos tres espíritus indudablemente están relacionados con los tres grandes poderes que en esos momentos han de tratar de obligar a todos los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia. Y en estos tres poderes se encuentra la Roma papal, está también el protestantismo apóstata y el espiritismo. Estos tres poderes coaligados han de hacer esa obra. Por eso se le compara a manera de rana, que es un anfibio, que es un poco aborrecible, es asqueroso en la mente de muchos, lo es así, es repulsivo, es comparado a ranas. Entonces dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estos espíritus demoníacos que están operando a través de estos tres poderes. O sea, Satanás está detrás de todo esto. El gran dragón, recuerden, en Apocalipsis 13 le dio poder a la bestia. Y asimismo le da poder a la segunda bestia. Y el espiritismo, que es el engendro satánico por excelencia, es el que hace posible que todo esto funcione y vaya en pro de un solo propósito, que es llevar a los moradores de la tierra a un punto neutro. El punto neutro es obedecer finalmente los dictados de Roma. Ese es el punto al cual estos tres poderes quieren llegar. Entonces, en ese momento, cuando ocurre esto, dice que Jesús pronuncia en el cielo una declaración importante. Supuestamente Jesús acaba de concluir el juicio investigador y se levanta y dice, y aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y dice que los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón o Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Jesús concluyó ya su obra. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira que ya había sido profetizado en el mensaje del tercer año. Entonces, en, esta, en estas últimas escenas suceden cosas extraordinarias de una manera rápida. Y vamos a verlo en esta perspectiva, ¿no? Los tres poderes demoníacos unen a los moradores de la tierra para llevarlos a la gran batalla contra el Dios Todopoderoso, la batalla que se llama Armagedón. Jesús concluye su obra en el santuario celestial. Ya no hay más intercesión. Ahora viene a buscar a su pueblo. Se reúnen en aquel lugar que muchos piensan que es un lugar geográfico establecido, que el secamiento al río Éufrates es literal. Pero mira, déjame decirte algo. Estamos viendo cómo ocurren las guerras hoy en día en una forma tan dramática y tan perfecta, con la tecnología desbordante que hay en balística,
que realmente no hace falta secar ningún río. El río Éufrates no es ningún impedimento para una guerra de esta categoría, de esta magnitud. Indudablemente no lo es. O sea que recordemos una cosa, la Babilonia espiritual que aparece aquí como Babilonia es, señor, precisamente el antitipo de la Babilonia bíblica. Por lo tanto, aquí estamos ante la presencia de símbolos. Si esa Babilonia es un símbolo de todas las organizaciones apóstatas que se han de unir y que van a conformar esa Babilonia espiritual, por lo tanto, los elementos que encontramos aquí, el río Éufrates, digamos, es también un símbolo. O sea, no hay nada en caso de que el río Éufrates sea algo literal. No hace falta que el río Éufrates se seque. Pero sí encontramos en la profecía, el capítulo 17, que agua significan muchedumbre, significa gente. De manera que un río está representando a personas también. Ese río se va a secar. Ese río se va a secar porque sencillamente todas las naciones que han apoyado a la Babilonia espiritual, que han apoyado a la bestia, le van a quitar su apoyo. Y al restarle su apoyo, eso es lo que le da significado al secamiento del Éufrates. Entonces ya todo está preparado para que vengan los reyes del oriente. O sea, Cristo ya está viniendo con sus santos millares de ángeles. El hecho de que la ciudad se divide en tres partes y que todas las naciones cayeran, tiene que ver precisamente con esto. O sea, va a haber una división, hasta ese momento en Estados Unidos, los tres poderes, pero va a haber una división, el protestantismo apóstata por un lado, el papado por el otro y también el espiritismo por otra parte, y entonces no van a tener fuerza para llevar adelante sus planes y sus sofismas, porque la gente que ha estado engañada hasta ese momento se va a dar cuenta del engaño y comenzarán a protestar contra los pastores que los han engañado, contra los ministros que los han engañado, contra las posturas de Roma papal, y se formará entonces una confusión tal y una división tal que no podrán subsistir, porque donde hay división no hay fuerza, no hay avance. Así que de esta forma ocurren los eventos finales de la historia de este mundo. En el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 860, se lee que la Babilonia simbólica de los últimos días estará compuesta por el papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo moderno. Pero ante la voz de Dios, esta triple unión de organizaciones religiosas apóstatas perderá su cohesión, unidad y poder de obrar. Ahora, aún en medio de estas advertencias acerca del fin de los tiempos, ¿qué mensaje típico del Evangelio se encuentra allí? ¿Qué significa no andar desnudo? Porque dice que, dice el texto, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El andar desnudo significa andar desprovisto de la justicia de Cristo. Cuando no estamos cubiertos por la gracia de Dios, estamos desnudos. No importa que estés vestido de la ropa más linda del mundo ni la más costosa, estás desnudo a la vista de Dios. El mensaje de Apocalipsis 3 a la iglesia lo Odisea, tú estás ciego, andas desnudo, de manera que ese estar desnudo significa que no tenemos a Cristo. Por eso el llamado es a venir a Jesús y comprar de Él, comprarle las vestiduras blancas que vienen de Jesús, que es su carácter santo, su justicia inmaculada, y seamos cubiertos con esa justicia para que podamos, cuando venga el Señor, ser encontrados con el vestido de boda y podamos entrar con esa maravillosa fiesta de bodas que va a haber en el reino de los cielos. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran yo soy dio en su palabra, nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se le ha cumplido las páginas de la historia y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Por lo tanto, cuando vemos la figura de Ciro en medio de este mensaje, encontramos que Ciro es un prototipo de Cristo. Ciro fue el tipo que ilustró de alguna manera el antitipo que es Cristo Jesús.
Eso lo encontramos en muchas partes de la Biblia, en muchos ejemplos de la Biblia, como algunos personajes bíblicos, aunque no necesariamente fueran fieles ni fueran cristianos, fueron tomados como tipos del Señor. Sino prefigura lo que sucederá cuando Cristo regrese para buscar a su pueblo. O sea, Él es el Rey de Reyes que viene para guerrear contra Babilonia y liberar a su pueblo a fin de que éste quede finalmente libre de ella y pueda volver a la tierra prometida. Así hizo Ciro. Ciro es llamado en la Biblia como el ungido de Dios. Ciro es mi pastor, dice el Señor, y cumplirá todo lo que yo quiero diciendo a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Yo lo despertaré en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová el Señor. Eso es lo que va a hacer Jesús. Jesús va a venir, nos va a liberar finalmente la Babilonia espiritual y nos va a llevar de vuelta nuevamente ahora a la Jerusalén celestial. Vamos a estar en el reino de Dios. Vamos a estar adorando a Dios por toda la eternidad. De esta forma se cumple todos estos simbolismos de Ciro, entre Ciro y Jesús. Por lo tanto, creo que es tiempo de poder repasar todas estas cosas y estar listos para cuando Jesús aparezca en gloria. Todos estos tipos se han ido finalmente cumpliendo, algunos están a punto de cumplirse, otros se cumplirán un poco más adelante, pero va a culminar finalmente con la liberación del pueblo de Dios. Estamos ya avecinados a la unión que va a ocurrir entre la Babilonia espiritual con sus hijas. Se está a punto de formar esa gran Babilonia. Déjenme decirles que esa Babilonia espiritual no va a formarse mientras no se unan todas las demás iglesias apóstatas, cristianas apóstatas y todos los movimientos apóstatas se unan finalmente con la Roma papal. Es un movimiento que viene en camino, un movimiento que viene caminando, que los papas que han entrado uno tras otro han tratado de conseguir y hubo un esfuerzo increíble por parte del Papa Francisco. Vamos a ver cómo sucede ahora con este León XIII, pero evidentemente es un movimiento que va avanzando y va cobrando cada vez más fuerza. Son cada vez más las denominaciones cristianas que están dispuestas a volver atrás y a unirse con su madre católica. La iglesia adventista tiene un punto bien definido, tiene una proyección bien definida en ese aspecto. Nosotros jamás renunciaremos a los principios que la palabra de Dios enseña. No estamos dispuestos a transigir con Satanás. No estamos dispuestos a dialogar con el hombre de pecado. Nosotros nos mantendremos fieles a Dios por encima de todas las cosas, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El sábado bíblico es el verdadero día de reposo y los principios de la ley de Dios, tal cual están delineados en la Biblia, son inviolables. No son negociables los principios. Por lo tanto, nos mantendremos fieles a Dios sobre todas las cosas y nunca transigiremos con Satanás. Concluyo con esta breve sentencia. Aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ellos labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. Ojalá ese propósito sea el tuyo también. Y aunque los demás renuncien, aunque los demás apostaten, aunque los demás se unan con su majestad papal, tú puedas mantenerte fiel a Dios. Y si no lo has hecho todavía, si no has aceptado a Jesús, mira, es la hora de hacerlo. Es la hora de hacerlo porque cuando Jesús venga, te va a encontrar que andas desnudo y vas a quedar fuera. Es la hora de vestirte con la justicia de Cristo, con su carácter sacrosanto, aceptando a Jesús como tu Salvador personal. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.